En episodios anteriores, exploramos las fascinantes, extrañas y a veces aterradoras formas en que el antiguo Egipto cambió el mundo tal como lo conocemos. Pero hoy nos adentramos en los secretos más profundos y repugnantes de esta antigua civilización. Bienvenidos a nuestro canal Recuerdos Míticos. Hoy revelamos los secretos más sucios del antiguo Egipto. Detrás de escena de esta gran civilización, hubo roles y tareas que son difíciles de imaginar desde la perspectiva actual. Tomemos, por ejemplo, el papel de mozo de cuadra en la Europa medieval, cargo desempeñado por el leal Henry Rijk, primer conde de Holanda y amigo íntimo del rey Carlos I de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Enrique no solo era un amigo de confianza del rey, sino que era cercano a él en todos los sentidos, incluso en el sentido literal. Su tarea, muy solicitada en los círculos medievales, era ayudar al rey después de sus visitas al baño y garantizar su limpieza. Pero esta tarea no fue una invención de la Edad Media. No, sus raíces se remontan a miles de años, al antiguo Egipto, donde este papel tenía un estatus casi divino. En la Europa medieval, el de mozo de cuadra era un cargo honorable, bien pagado y de gran influencia. Pero en el antiguo Egipto, esta tarea era mucho más exigente y requería de las habilidades de un especialista altamente calificado llamado Irie. Los faraones, que eran adorados como dioses vivientes, requerían cuidados especiales. Irie, médico especializado, ostentaba el impresionante título de Pastor del Ano Real. Sí, has oído bien, no se trataba de un título, sino de una función muy íntima y respetada. Este médico rectal real, conocido como Neru Pehut o protector del recto real, tenía un papel que iba mucho más allá del papel medieval de novio del taburete. Su principal responsabilidad era limpiar regularmente al faraón y administrarle enemas. Según los relatos de los historiadores griegos Heródoto y Diodoro de Sicilia, los antiguos egipcios concedían gran importancia a la limpieza de sus intestinos, y los enemas eran una práctica común, extendida incluso entre los ciudadanos comunes. Como los faraones eran considerados divinos, la tarea de Neru Pehut era vista con el máximo respeto. Incluso se podría decir que realizaba intervenciones divinas diariamente. Un pastor del ano, particularmente conocido, fue un médico llamado Irencherd, que vivió alrededor del 2200 a.C., vivió en después de Cristo. Su título de médico fue descubierto en una puerta reutilizada encontrada en el complejo de tumbas de Giza. Estas inscripciones muestran que los antiguos egipcios tenían una amplia gama de especialistas médicos, desde cirujanos abdominales hasta oftalmólogos y protectores del intestino real. La parte inferior del cuerpo tenía un significado especial en la medicina egipcia, porque se consideraba la fuente de huecadú, una sustancia perecedera que debía eliminarse del cuerpo para permitir la curación. Curiosamente, el enema jugó un papel no solo en la medicina, sino también en la religión. Dice el mito que el dios Tot inventó el primer enema. Cabe destacar que a menudo se representa a Tot con la cabeza de un ibis, un ave conocida por su limpieza, y a la que a veces se la ve limpiándose el trasero con su pico largo y curvo. En uno de nuestros videos recientes sobre los oscuros secretos de los faraones, hablamos de cómo los gobernantes egipcios adornaban sus cuerpos con estatuas y relieves para parecer más fuertes y magníficos de lo que realmente eran. Pero su obsesión por la imagen corporal iba mucho más allá. Querían comer mucho, pero aún así, lucir según los antiguos ideales de belleza y fuerza, un fenómeno que puede recordarnos a los influencers de Instagram de la actualidad. Para perder el exceso de peso sin ningún esfuerzo real, la realeza egipcia tomaba laxantes al menos 3 veces al mes para mantener su apariencia delgada y musculosa, que se consideraba ideal en aquella época.
Estos laxantes, generalmente elaborados con aceite de ricino, les obligaban a pasar gran parte del día en el baño. Y si esto no te pone lo suficientemente nervioso, recuerda que esto ocurrió mucho antes de la invención de los sistemas de alcantarillado modernos. Los egipcios ya tenían baños en sus casas, pero sin las comodidades que tenemos hoy. Casi podría pensarse que se necesitaría una máscara de gas para entrar en una casa así. Estos laxantes se volvieron tan populares como solución medicinal que los antiguos egipcios los usaban como aspirina. Tos, tome un laxante. ¿Hambre? Laxante. ¿Diarrea? No lo creerás, pero también usaban laxantes. Parece que los egipcios tomaron la frase «mejor fuera que dentro» muy literalmente, y querían literalmente exprimir sus enfermedades de sus cuerpos, sin importar cuánto esfuerzo les costara, siempre y cuando se deshicieran de todos los problemas rápidamente. ¿Con qué frecuencia deseamos saber las cifras exactas? Por ejemplo, ¿cuántas personas han sido llevadas a la desgracia por ideas tan absurdas? Ya hemos hablado anteriormente de los orígenes inusuales de las pruebas de embarazo y de cómo los antiguos egipcios descubrieron los primeros signos de embarazo, signos que todavía utilizamos hoy en día. Podrás conocer más sobre ello en nuestro vídeo sobre el embarazo en el Antiguo Egipto. Pero el camino hacia este descubrimiento no fue nada fácil y pasó por un laberinto de métodos extraños y a veces francamente misteriosos. Los egipcios desarrollaron de hecho todo un sistema médico dedicado al embarazo y al parto. En este sistema, las médicas trabajaban codo a codo con sus colegas masculinos. Pero junto a sus enfoques progresistas, también había creencias que parecen completamente ilógicas desde la perspectiva actual. Por ejemplo, algunos creían que el color azul significaba buenas noticias, mientras que para otros, la ausencia de este color era motivo para respirar aliviado. Pero, ¿qué significaba esto específicamente para las mujeres en el Antiguo Egipto? A diferencia de hoy, cuando disponemos de pruebas de embarazo prácticas que caben cómodamente en cualquier bolsillo, aunque esto todavía podía ser un desafío dada la vestimenta de muchas mujeres, las mujeres egipcias tenían que llevar 2 bolsas de semillas, una que contenía cebada y otra que contenía trigo. Los egipcios creían que si las semillas de una de estas bolsas comenzaban a germinar después de ser humedecidas con orina, esto era una señal divina de embarazo. Lo que inicialmente parece un ritual puramente religioso, tiene en realidad una base científica que también se utiliza en las pruebas de embarazo modernas. En 1963, el Instituto Nacional de Salud realizó un estudio y descubrió que el antiguo método egipcio tenía una precisión de aproximadamente el 70%, una tasa impresionante para una civilización tan antigua. El método moderno de prueba de embarazo casera que conocemos hoy fue desarrollado en 1969 por Margaret Crane y se basa en el descubrimiento de proteínas que detectan la hormona gonadotropina coriónica humana, HCG. Estas proteínas también aumentan los niveles de estrógeno en la orina femenina, lo que puede explicar la germinación de las semillas, una conexión fascinante con las prácticas del Antiguo Egipto. Pero lo realmente extraño de este ritual, si te preguntas por qué se usaban 2 granos diferentes, es que no se trataba simplemente de una doble prueba para asegurarse de que todo se hacía correctamente. Los antiguos egipcios tenían otra teoría. Creían firmemente que la forma en que germinaban las semillas podía revelar el sexo del feto. Si la cebada germinaba primero, se esperaba un niño. Si el trigo germinase primero, sería una niña. Ahora surge la pregunta, ¿existe una base científica para esto? Los estudios demuestran que no existe relación entre el sexo del bebé y el efecto del estrógeno en la cebada, el trigo u otras semillas. Así que los antiguos egipcios estaban equivocados aquí.
Pero aunque se tratara de orina, esta no era la única práctica inusual, y definitivamente era solo el comienzo. La prueba del trigo y la cebada fue solo uno de los muchos métodos utilizados en el antiguo Egipto para determinar el embarazo a lo largo de sus casi 5000 años de historia. Otro método extraño consistía en obligar a una mujer que podría estar embarazada a beber una mezcla de cerveza y dátiles. El embarazo fue entonces diagnosticado, basándose en la cantidad de material vomitado. Si tuvieras que darle la buena noticia, seguramente te resultaría difícil decir «¡Hurra!» después de este procedimiento. Llamar. Hace apenas unas décadas, las pruebas de embarazo solo estaban disponibles en los laboratorios, pero en el antiguo Egipto ya existían métodos adicionales para determinar la condición de una mujer a través de signos físicos. Algunos de estos métodos nos parecen hoy casi absurdos. Una técnica consistía en aplicar un aceite especial sobre la piel de la mujer por la noche y dejarlo actuar hasta la mañana. Si a la mañana siguiente lucía fresca y radiante, esto se consideraba una señal de que estaba embarazada o lista para dar a luz. Imagínense si un médico moderno utilizara hoy estos métodos. No solo perdería a sus pacientes, sino que también pondría en riesgo su licencia para ejercer. Otro método extremadamente extraño era la inserción de un diente de ajo o una cebolla en el cuerpo de la mujer, con la instrucción de dormir con él durante la noche. A la mañana siguiente le examinaron el aliento. Si uno olía a ajo o a cebolla, se consideraba que el sistema reproductivo de la mujer era permeable y era capaz de tener hijos. Sí, los médicos del antiguo Egipto creían que todos los orificios del cuerpo de una mujer estaban conectados y que la boca estaba conectada directamente con los órganos reproductores. Si por la mañana no se detectaba ningún olor, la mujer era considerada infértil. Aunque los antiguos egipcios estaban fascinados por el poder de la vida y la muerte, tenían una comprensión muy limitada de la fertilidad humana. En el antiguo Egipto había muchas costumbres extrañas y fascinantes que a menudo hoy nos hacen mover la cabeza, pero también demuestra que la gente siempre ha intentado desentrañar los misterios de la vida, incluso si estos métodos a veces se basaban más en la superstición que en la ciencia. Otro ejemplo impactante de las extrañas creencias de los antiguos egipcios era la idea de que los hombres también podían experimentar una especie de menstruación. No era raro que los hombres egipcios tuvieran sangre en las heces o en la orina, lo que se interpretaba erróneamente como un ciclo masculino. De hecho, se trataba de una enfermedad parasitaria llamada esquistosomiasis, que estaba muy extendida y causaba hemorragias. Esta enfermedad estaba tan extendida que incluso en el antiguo Egipto, la sangre en la orina de los hombres se consideraba un signo positivo, un símbolo de que el hombre era el verdadero dueño de la casa y era portador de una cantidad considerable de parásitos nocivos para la salud. Pero aunque el antiguo Egipto estaba muy adelantado a su tiempo en muchos aspectos, la triste verdad es que las mujeres solían ser consideradas inferiores, a pesar de su impresionante estatus económico y legal. Las mujeres podían valerse por sí mismas, celebrar contratos, comprar y vender tierras, casarse, divorciarse y transferir propiedades a voluntad, en una sociedad que les otorgaba muchas libertades. Sin embargo, no estaban protegidos de la degradación social y la discriminación. La literatura y los textos religiosos de la época a menudo retrataban a las mujeres como intelectual y socialmente inferiores, imponían restricciones y vilipendiaban a quienes intentaban llevar una vida libre e independiente. Estas injusticias sociales también se reflejaron en el frecuente acoso y ridiculización de las mujeres. Heródoto relata en sus escritos que durante las fiestas religiosas, los hombres exponían sus cuerpos a las mujeres mientras navegaban por el Nilo, acompañados de fuertes gritos.
Cuando las mujeres eran víctimas de violencia o acoso, a menudo se las culpaba, especialmente durante el gobierno tolemaico. Un ritual particularmente interesante, pero al mismo tiempo aterrador, de los antiguos egipcios era el uso de pociones de amor y medios mágicos para ganar el corazón de una mujer o manipularla. La magia estaba muy extendida en el antiguo Egipto y a menudo se utilizaba para vengarse, curar o ganarse el afecto de una mujer ausente. Los hombres preparaban pociones especiales para conquistar a las mujeres de sus sueños, hacerlas sumisas o deshacerse de maridos no deseados. Una receta particularmente extraña implicaba mezclar semillas de cebada y manzana. Otro ejemplo del estricto enfoque legal de los egipcios es su despiadado enfoque hacia las conspiraciones. Hay un viejo dicho: a los soplones se les pega un punto. Los traidores reciben un castigo. Esta filosofía ya se desarrolló en el antiguo Egipto, pero de un modo que no esperaríamos. De hecho, los cargos y los castigos eran una obligación legal, después del exitoso asesinato de Ramsés III. No solo fueron capturados los conspiradores, sino también todos los que trabajaban en el palacio. El tribunal dictaminó que todos habían tenido la oportunidad de conocer el plan y advertir a los guardias. Como esto no ocurrió y el faraón murió, a los empleados sospechosos les cortaron las orejas, independientemente de que supieran del plan o no. Estos precedentes, por injustos que fueran, intimidaban a la gente y garantizaban que cualquier conspiración criminal que descubrieran fuera denunciada de manera oportuna. Los guardias egipcios no mostraron piedad. No hubo un juego de policía bueno, policía malo, con ellos. Sus métodos siempre fueron duros e implacables. No dudaron en interrogar tanto a sospechosos como a testigos para obtener información. Los interrogatorios a menudo comenzaban con una persona siendo interrogada hasta que daba las respuestas deseadas. Los amigos y familiares de los sospechosos tampoco se salvaron. En estas condiciones, muchas personas confesaron haber cometido delitos falsos con el único fin de evitar el interrogatorio. Sorprendentemente, los guardias egipcios eran conscientes de las debilidades de este método y, por lo tanto, intentaron examinar cuidadosamente la escena del crimen para asegurarse de que estaban rastreando a las personas correctas. Para los testigos, el interrogatorio no solo supuso una tensión física, sino también psicológica. En lugar de hacer un juramento como en los tribunales modernos, se pidió a los testigos que describieran cómo les gustaría ser castigados si mentían. Los castigos fueron determinados por el tribunal, pero este juicio pretendía concientizar a los testigos sobre las consecuencias de sus acciones e infundirles miedo para que dijeran la verdad. Las oscuras costumbres y extrañas creencias de los antiguos egipcios nos muestran cuán extraño y a la vez fascinante era este mundo. A pesar de los logros progresistas en muchas áreas, también existe una sociedad caracterizada por la superstición y leyes a menudo crueles. Es un recordatorio de lo lejos que hemos llegado, pero también de lo profundamente arraigados que están algunos miedos y creencias en la historia de la humanidad. Si usted vive hoy en Estados Unidos, la muerte no es más que una tarea. Un funeral promedio puede costar fácilmente más de $15,000, lo que representa una carga financiera significativa para una familia de clase media. Incluso, el costo de la cremación es de aproximadamente $7,500. Pero imagina vivir en una cultura tan obsesionada con la idea del más allá que toda tu vida se centra en ese único objetivo. Esta sociedad realizaba complejos rituales funerarios para preservar el cuerpo para la eternidad. ¿Qué tan caro podría ser un funeral así? Los registros históricos muestran que en el siglo I a.C., en el siglo I a.C., el coste de una momificación de alta calidad era de un talento de plata,
el equivalente a unos 30 kilogramos o 66 libras de plata. Era una suma astronómica. Sin embargo, se cree que los precios subieron aún más bajo el gobierno de los Ptolomeos. Si los materiales necesarios para el proceso de momificación, como lino, natrón, resina e incienso, se vendieran hoy en el mercado, el costo sería de aproximadamente $3.600. Además, la mano de obra representó la mayor parte de los costos. Hoy en día se estima que una momificación completa, curiosamente, hoy en día existen empresas que ofrecen servicios similares, tanto para humanos como para mascotas. El costo de momificar una mascota puede variar desde $7.000 a más de $100.000. Por supuesto, un procedimiento tan costoso no está al alcance de todos. Las personas con recursos más limitados a menudo recurrían a métodos menos complejos. Prescindieron de magníficos ataúdes o incluso dejaron el cuerpo parcialmente intacto, permaneciendo los órganos internos en el cuerpo y produciéndose únicamente la deshidratación. Los miembros más pobres de la sociedad tenían que contentarse con envolver a los difuntos en lienzos y enterrarlos al sol del desierto durante algunas semanas para conseguir su secado natural. A diferencia de los egipcios ricos, que eran enterrados en tumbas con inscripciones del libro de los muertos, los textos de las pirámides y los textos de los ataúdes, los pobres encontraban su lugar de descanso final en tumbas anónimas, en cementerios sencillos. La leyenda de la maldición del rey Tutankamón es probablemente la historia más conocida que rodea a los antiguos egipcios. Cuando Howard Carter descubrió la tumba intacta del joven faraón, se topó con un lugar de descanso invaluable, lleno de tesoros como ningún arqueólogo había visto antes. Contrariamente a la creencia popular, Carter vivió muchos años después de este descubrimiento, sin ser víctima de una maldición. Pero hay algo extraño que en realidad sobrevivió en la tumba del rey Tut. Cuando el rey Tut fue enterrado, los arqueólogos notaron algo extraño. Su momia estaba enterrada en una posición inusual, con un bastón negro colocado a su lado. Nadie sabe exactamente por qué ocurrió esto, pero Tutankamón es el único rey egipcio cuya momia fue encontrada de esa manera. El detalle más extraño, sin embargo, es por qué se colocó este bastón en dirección a la tumba. Algunos historiadores creen que el bastón ni siquiera perteneció al propio rey Tut, sino que los momificadores pueden haber intercambiado el objeto original por un donante más valioso. La idea de roles de género fijos tiene una larga tradición histórica, pero ciertamente no se origina en el antiguo Egipto. Los egipcios eran sorprendentemente abiertos a la flexibilidad de género y creían que el género no jugaba ningún papel en la otra vida. En la mitología egipcia hay numerosos ejemplos de dioses que cambiaban de género. Incluso se creía que las personas podían cambiar de género después de morir. Debido a que las mujeres eran consideradas inferiores en la sociedad, se creía que las mujeres que vivían vidas plenas se convertirían en hombres en el más allá, ya que los hombres eran considerados socialmente superiores. Las deidades egipcias también solían mostrar características que iban más allá de los roles de género tradicionales. No era raro que las diosas egipcias aparecieran ocasionalmente representadas con barba. La famosa reina Hatshepsut llegó incluso a adornarse con una barba postiza para subrayar su autoridad como faraón. ¿Crees que nos hemos perdido algo o te gustaría saber más datos impactantes sobre el antiguo Egipto? Háganoslo saber en los comentarios. Gracias por ver. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para ver más historias fascinantes.